Hola, bienvenidos a un video más sobre análisis de partidas de ajedrez. En esta ocasión nos toca analizar la partida de Garry Kasparov y Tigran Petrosyan, dos ex campeones del mundo. La partida fue jugada en el año 1984 en la ya extinta Yugoslavia. La partida comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y alfil B4. Tenemos la variante conocida como defensa bogo-india. Se jugó alfil D2, dama E7, simplemente para defender el alfil de B4, a lo que continuó G3 para finchetar el alfil, alfil por D2, dama por D2, enroque corto, alfil G2 y D5. Naturalmente rompiendo en el centro y tratando de abrir algunas líneas en el caso de peón por y tener la columna E abierta. Se jugó simplemente enroque corto y ahora D por C4. Esta ganancia temporal de peón casi siempre es temporal porque la verdad es que casi siempre las blancas pueden recuperarlo con cierta facilidad. Siguió con caballo A3, amenazando recuperarlo directamente con caballo por C4, a lo que continuó C5. Aquí las blancas comieron en C5 en lugar de en C4 porque quizá le molestaba un poco la variante torre D8, molestando al peoncito clavándolo, torre D1 y ahora caballo C6, con la amenaza triple de peón, caballo y torre sobre el peón de D4. Aunque es verdad que no se perdía nada, a lo mejor las blancas prefirieron evitar la molestia de esa clavada. Por eso jugaron, cuando les jugó C5 las negras, jugaron simplemente D por C5. A lo que siguió dama por C5, torre a C1, molestando otra vez al peón de C4 con una segunda pieza. A lo que siguió caballo C6 y ahora caballo por C4. A lo que las negras respondieron simplemente quitando la dama, ya que es muy molesto tener a la dama atacada por rayos X de la torre. Siguió dama E7 y ahora caballo F E5. Con esta jugada quizá las blancas lo que desean es evitar que las negras se liberen con E5. Lo que pasa es que el alfil de C8 de las negras no es el mejor de los alfiles, digamos. De hecho es lo que se conoce como alfil malo, ya que está en el mismo color de casillas que su peón central. Por lo tanto, quizá las negras deseen liberarlo con E5, así que las blancas lo impiden. Por ejemplo, si se jugara la más natural torre de F a D1, probablemente podría continuar E5 y las negras no digamos que estarían mejor, pero estarían mucho más cómodas que con el alfil encerrado detrás del peón. Por eso después de dama E7 jugaron caballo de F a E5, caballo por E5, caballo por E5. Ahora, la evaluación de esta posición no es tan fácil de hacer ya que las piezas blancas están mucho mejor posicionadas que las negras, evidentemente, que además no tienen una manera fácil de ver de cómo desarrollar las piezas. Pero tampoco es tan fácil ver cómo pueden sacar ventaja o cómo pueden hacer valer la ventaja más bien que tienen las piezas blancas. No hay forma fácil de ganar, ni ninguna forma aparente de penetrar tampoco en la posición negra. Continuó caballo D5, torre de F a D1 y caballo B6. A lo que continuó con dama A5. Dama A5 es una jugada estratégica muy importante ya que pone un ojo sobre la casilla C7, en la cual en muchas variantes la torre puede penetrar ayudada por la dama de A5. Se continuó G6 y ahora torre D3. La idea es que si ahora se jugara torre D8, las blancas podrían continuar con dama C5 y ahora las negras no tendrían torre por torre jaque porque la torre está en D3. La idea de dama C5 es que si ahora, por ejemplo, la dama se retira a E8, podría seguir caballo G4, amenazando el ataque doble en F6 al rey y a la dama. Y ahora tampoco pueden capturar en D1 porque no hay ninguna torre. Y si capturan en D3, doblete en F6, por lo tanto quedarían perdidas. Y si juegan ahora dama F8, simplemente caballo F6, rey G7, no hay de otra. Dama E5, poniendo en rayos X al rey, a lo que podría continuar quizá torre por y simplemente peón por. Y después de rey H8, digamos, simplemente seguiría torre C7 y las negras están completamente perdidas ya que están atadas. El alfil y el caballo no pueden salir porque la casilla D7 está controlada por el caballo y por la torre también. Por lo tanto, están técnicamente en un zugzwang. Además, siempre está la amenaza latente de un ataque descubierto, un jaque descubierto, cuando el caballo se quite de la dama sobre el rey. Por eso, después de torre D3, las negras no jugaron torre de 8, sino caballo de 5 otra vez. A lo que continuó E4. Es cierto que esta es una jugada un poquito difícil de imaginar porque lo que hacen las blancas es obstruir a su propio alfil. Sin embargo, en esta posición parece que lo más importante es desalojar al caballo del punto D5.
se jugó caballo B6. Si aquí se intenta, por ejemplo, por medios tácticos, evitar que el caballo regrese, por ejemplo, con dama B4, intentando cambiar las damas, seguiría simplemente torre por D5 ganando una pieza, ya que ahora la dama queda desprotegida y si dama por dama, simplemente torre por dama y ganamos un caballo. Por eso después de E4, las negras simplemente vuelven a B6, no tienen de otra, y ahora alfil F1. Para no permitir una variante donde el negro logra liberarse. Por ejemplo, si en lugar de alfil F1 se hubiera jugado A3, por decir algo, pudo haber continuado F6, que es la amenaza latente del negro, que quiere desalojar al caballo de E5 para poder quizá después jugar E5 y sacar el alfil de C8 finalmente. Y si por ejemplo ahora caballo C4, tenemos la variante caballo por C4, torre por C4, B6 atacando la dama, que es importante, y después de dama C3 tenemos la jugada alfil A6, que amenaza las dos torres. Y si ahora por ejemplo penetramos con la torre en C7 tal como hemos querido desde la apertura, y aquí ahora está defendida por la dama, las negras pueden simplemente pasar de la dama y comer dama por torre, y después de dama por dama, alfil por D3, y este es el punto clave, que se come la torre que está indefensa. Entonces en esta variante todavía el negro sigue un poquito peor, pero está en una posición completamente jugable. En cambio, después de alfil F1, esa variante ya no existe, porque la torre de D1 está defendida. De D3, perdón. Torre E8. Ahora podemos observar que si después de alfil F1 las negras insisten en F6, como en la variante anterior donde sacrificaban la dama, ahora ya no se podría, porque ahora sí podría jugar caballo C4, caballo por C4. Parece que un poquito mejor sería alfil D7, caballo por, peón por, dama por, ganamos un peón, y después de por ejemplo alfil C6, A3, y tenemos un peón de más, pero las negras todavía siguen luchando. Pero después de caballo por C4, torre por C4, B6 y dama C3 tenemos aparentemente la misma posición, pero ya no es lo mismo, porque si se juega alfil A6 atacando a las dos torres por rayos X, ahora torre C7 ya funciona, porque ahora las negras ya no se van a comer una torre limpia en D3. Por ejemplo, si sacrifican la dama ahora por la torre, simplemente la capturo, y después de alfil por D3, alfil por D3, y hemos ganado una pieza completa. Por eso las negras jugaron torre E8 en lugar de F6, y se continuó con torre de D a D1, la más normal, torre F8. Otra vez F6 sigue sin funcionar, porque ahora seguiría caballo C4, alfil D7, y ahora caballo D6 atacando a la torre y al peón de B7. Y si por ejemplo torre D8, caballo por B7, torre de D a C8, y ahora torre por y dama por A7, y quedamos con ventaja decisiva del blanco. Se jugó entonces torre F8 y A3. Simplemente las negras están en subwang, porque en cualquier momento que quieran jugar una pieza en D7, ya sea el alfil o el caballo, lo puedo capturar y después penetrar decisivamente con la torre en la casilla C7, que como hemos dicho está también protegida por la dama. Se jugó rey G7, B3. Como decimos, las negras están atadas de manos, no pueden progresar de ninguna forma. Siguió rey G8, las negras no tienen opción más que estar perdiendo el tiempo con el rey. Y ahora A4, torre D8, y ahora la magnífica jugada dama C5, nuevamente creando el mismo problemita. En esta posición las negras están completamente perdidas, a pesar de que no tienen ningún peón de más, no tienen ventaja decisiva aparente, pero la ventaja posicional es tan grande que en esta posición las negras abandonaron. Una variante de muestra podría ser, por ejemplo, si capturan la dama, seguiría torre por D8, y después de dama F8, para no perder una torre completa, tiene que jugar dama F8, y entonces, por ejemplo, simplemente torre por dama, rey por torre, y ahora torre C7, y parece que no hay nada que hacer, porque tenemos el peón de F7 amenazado por la torre y el caballo, y otra vez el alfil y el caballo están sin poder salir, porque la casilla D7, que sería donde probablemente podrían salir a jugar, está controlada por el caballo y por la torre de C7. Y si por ejemplo aquí las negras jugaran F6 para atacar al caballo y salvar al peón de F7, simplemente las blancas podrían continuar con torre F7, rey G8, y capturamos al peón de F6 y quedamos con un peón de más, y sigue sin poder salir el alfil. Por ejemplo, si alfil D7, simplemente lo capturo, y después de caballo por, torre por, y tengo dos peones de más, y además el alfil es muy superior a este caballo en este tipo de posiciones. Por lo tanto, después de C5, viendo el negro esa posible variante o ese tipo de variantes, después de dama C5 decidió no seguir jugando más y abandonar la partida.
Este es el grado de control que tenía Kasparov sobre esta posición magnífica, que es un ejemplo magnífico de victoria posicional. Bueno amigos, esto ha sido todo el análisis por hoy, espero que les haya gustado la partida. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y compartir. Hasta pronto.